Ok. Shabbat Shalom, amada familia. Gracias le damos al Eterno por darnos la oportunidad de estar en este tiempo de santidad apartado para Él. Acudimos a su cita con temor y temblor, con un corazón puro, Señor. Ayúdanos a transmitir tu palabra, que seamos edificados y que podamos ser transformados para que seamos como tú, porque tú eres santo, Señor. Y sin santidad nadie podrá verte. En el nombre de Yeshua HaMashiach te dedicamos humildemente este compartir de tu palabra como una ofrenda, Señor. Te ofrendamos nuestra vida y te ofrendamos nuestro servicio, Señor. Acéptalos como un olor fragrante, Señor. En el nombre de Yeshua, amén. Ok, quería hacerles un comentario de algunas cosas que han venido sucediendo en las últimas horas, ¿no? Durante las últimas horas han entrado en actividad volcánica alrededor de 15 volcanes por todo el mundo, ¿no? El volcán que sí hizo una erupción un poco más fuerte fue el volcán Krakatoa, hijo del volcán Krakatoa, que en una oportunidad destruyó una isla por Indonesia, causando alrededor de 36.000 muertos. Después que sucedió esa erupción, no recuerdo si fue en 1800 y algo, ese volcán desapareció y volvió a surgir un nuevo volcán, que es el hijo del volcán Krakatoa, que está por allá por Indonesia. También empezó a manifestar actividad volcánica el volcán Popocatépetl, que está en México. Y un volcán también que está en El Salvador, además de que varios volcanes alrededor del cinturón de fuego también se activaron. Todo eso pasó mientras nosotros estábamos durmiendo. Sin duda alguna, tenemos que saber leer las señales que Dios nos está dando a su pueblo. El mundo es difícil que interprete las señales de Dios porque ni confían en Él, ni leen su palabra, y muchas veces en medio de estas situaciones intentan acercarse a Dios, pero con miedo, con temor. Y el Señor quiere que nosotros lo amemos, entendiendo que Él nos amó primero y realmente nos invita a un verdadero arrepentimiento. Entonces, bueno, quería hacerles este pequeño paréntesis para comenzar la parashá de hoy. La parashá de hoy, en realidad, debería ser una parashá de Pesach especial. Yo les pido disculpas, me confundí y preparé el estudio de la parashá Shemini, que en realidad tocaría la próxima semana. Pero, bueno, Dios sabe por qué suceden las cosas y voy a dar la parashá Shemini. Posteriormente, en las próximas semanas, vamos a nos vamos a equiparar con las parashá que se dicta alrededor de todo el mundo, en todo el pueblo de Israel. Entonces vamos a dar hoy la parashá Shemini, que se encuentra en el libro de Vaikra, Levítico, capítulos 9 al capítulo 11. Shemini significa octavo. Shemini significa octavo. Y el número 8, en muchísimas oportunidades hemos dicho que va más allá de este mundo, porque esta creación fue hecha en 7 días. El número 8 vendría siendo como un nuevo comienzo y representa la eternidad, el infinito. Representa a Yeshua mismo, que tiene una gematria de 888.
Y comienza la parashá diciendo en Levítico 9:1, y aconteció en el 8º día que Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. ¿Y para qué los llama Moshe? Moshe los llama para poder empezar el servicio del sacerdocio, pues, con la consagración de ellos previos, ¿no? Se hacen toda la serie de sacrificios y los sacerdotes se consagran y pueden empezar ya a ministrar en el tabernáculo que Dios nos ordenó construir. Sabemos que el Señor nos sacó de Egipto, nos liberó de la esclavitud, hizo un pacto con nosotros, luego nos ordenó una serie de mandamientos de justicia que tiene que ver con la relación con el prójimo, luego nos entregó las tablas de la Torá y nos ordenó hacer un tabernáculo donde construyamos una relación con Él, donde Él se manifieste. Y en esta parashá, o en este libro de Levítico en general, que significa Vaikra, que significa y llamó, es un llamado que Dios nos hace a la santidad y a la pureza. Porque después que nosotros nos hacemos hijos de Dios, pueblo de Israel, Dios quiere que caminemos en pos de sus mandamientos para que seamos santos porque Él es santo y nos da la ayuda de no solamente su Torá, sino de su espíritu de santidad. Entonces el tema de hoy es la santidad y la pureza. Les pido, vamos a tardarnos un poco más de lo que nos tardamos, un poco más de 1 hora, pero es bien importante por los tiempos que estamos viviendo, porque el Señor nos está haciendo un llamado, es a la santidad, a la pureza. A nosotros no nos tiene que agarrar desprevenido todas las calamidades que puedan estar pasando en el mundo hoy en día, porque nosotros estamos todos los días velando para que el Señor llegue, así como las virgen prudentes, siempre con el aceite lleno, ¿no? Que es el espíritu de santidad en nuestro corazón. Y debemos pues hacer conciencia en medio de esta situación que cada día debemos estar caminando en santidad y en pureza. O sea que tiene una aplicación práctica muy importante en nuestra vida en el día de hoy. Pero para caminar en santidad y pureza tenemos que tener sabiduría y discernimiento para saber qué es lo que es santo y qué es lo que es profano, qué es lo que es puro, qué es lo que es impuro. Sin esa sabiduría nosotros podríamos pretender estar agradando a Dios y realmente estamos en impureza o estamos profanando la santidad de Él. Entonces es muy, muy importante ese discernimiento. Y de eso se trata el estudio de hoy. Fíjense, cuando Aarón y sus hijos se consagraron al Señor, sí. No se está cambiando por Facebook. Vamos a ver un momentico. Un segundo porque se está cambiando por aquí, pero por Facebook no se está cambiando. Pero vamos a ver si acoplamos la pantalla de Facebook y de Zoom. ¿Quieres que acá esto? Lo volvemos a acoplar. Perdón un segundo, familia. Es importante que podamos acoplar la pantalla tanto en Facebook como en Zoom, para que todos estemos siguiendo al mismo tiempo. Ahora sí. Ok, como les venía diciendo, cuando Aarón y sus hijos se consagraron al Señor, hicieron todas las ofrendas como el Señor les había pedido. ¿Qué fue lo que sucedió inmediatamente después? Dice en los versículos 23 de Vaikra 9,
La gloria de Hashem apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia de Hashem que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Entonces, ¿qué sucedió inmediatamente? Pues todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra, pues a adorar al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, que la gloria de Hashem pueda manifestarse en la vida de nosotros y nosotros podamos adorarlo. Inmediatamente, después en el capítulo 10, vemos una historia muy interesante. Aarón tenía 4 hijos. 2 de sus hijos, Nadab y Abiú, tomaron sus incensarios y después de colocar fuego en ellos, que no era el fuego que Dios había mandado cuando aceptó las ofrendas del sacerdocio, de la consagración de Aarón y sus hijos. Pusieron ese fuego en sus incensarios y como era un fuego extraño que Dios no había ordenado, de la presencia de Hashem salió fuego que los consumió y ellos 2 murieron de isofacto. Probablemente ellos hayan querido agradar a Dios, pero al Señor hay que tratarlo como santo. Y cuando nosotros vamos a su presencia tenemos que honrarlo. Y no de la manera como cada uno de nosotros mejor nos parezca, sino como Él lo ha establecido. No hay que inventar la rueda ya está inventada en este caso. Ok. Luego de eso, pues había que sacar los cuerpos frente del santuario, porque delante de la presencia del Eterno no permanece nada impuro. Es imposible, porque sin santidad no podemos estar delante del Señor y permanecer vivos. Por eso ellos murieron. Luego, el Eterno le mandó al pueblo que no se lamentaran por la muerte de Nadab y Abiú, sino que tenían que lamentarse porque la ira de Dios se había manifestado. Y cuando estemos orando al Señor por todo lo que está sucediendo, tenemos que tener ese mismo espíritu. Vamos a adelantar un poco aquí. En los versículos 8 y 9 dice, Hashem habló a Aarón diciendo, no beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo cuando entréis en la tienda de reunión para que no muráis. Es estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. De aquí deducimos que el pecado de Nadab y Abiú no solamente fue que llevaron un fuego extraño, sino que bebieron antes y cuando bebemos de más, nuestro raciocinio pues se perturba. No pensamos con claridad, hay confusión en nuestras vidas y muy probablemente esto haya sido un motivo por el cual ellos llevaron esa ofrenda que Dios no había pedido, con las consecuencias que ya vimos, ¿no? O sea, no basta la buena intención. Entonces, como un resumen de esta primera parte, dice, nosotros nos tenemos que acercar a Hashem tratándolo con santidad y honra. Tenemos que ser muy cuidadosos y respetuosos delante de la presencia del Eterno. No podemos estar llevando un fuego extraño, ni tampoco debemos beber licor para entrar en la tienda de la cita. Y nada inmundo puede estar en el templo
ya que el aceite de la unción de Hashem está sobre nosotros, es decir, el espíritu de santidad. En el versículo 10 del capítulo 10 de Levítico, el Señor nos hace un llamamiento para que hagamos distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio o lo puro. Y en el siguiente versículo nos dice que es para que nosotros le enseñemos a los hijos de Israel todos los estatutos que Hashem les ha dicho por medio de Moshe. Esa palabra estatutos son los hukim, que son las promesas inamovibles de Dios, y que también habla de los mandamientos de difícil entendimiento. Los hukim. Por lo tanto, debemos enseñar todas las promesas inamovibles que se cumplen en Yeshua según la Torá, porque todos los hukim, aunque algunos de los hukim tienen que ver con cosas que nosotros hacemos en este mundo a nivel material, como la comida, siempre tienen una proyección espiritual y un cumplimiento en Yeshua HaMashiach. Fíjese qué importante es tener el discernimiento y poder separar entre lo santo, lo profano, lo limpio y lo impuro. Que lo primero que sucedió el primer día de la creación, Bereshit, capítulo 1, versículos 3 y 4, nos dice que entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Entonces, ¿qué hizo Dios el primer día de la creación? ¿Qué fue lo primero que hizo? Separó la luz de las tinieblas. Y el Señor nos está llamando a que nosotros hagamos lo mismo, para que no nos suceda lo que le sucedió a Nadab y a Abiú. Entonces la palabra santo se dice Kodesh en hebreo, y la palabra profano se dice Hol. Y esas rayitas que ustedes ven ahí, traté de hacer una especie de muro de separación entre lo que es santo y lo que es profano. Kodesh, santo, es lo que es apto para el servicio al Señor, para poder acercarnos a Dios. Kodesh es lo que está apartado para Dios. Kodesh es lo que Dios eleva, lo acepta para elevarlo, para santificarlo. Y vamos a ver lo que es Hol, que es profano. Lo que es puro, es decir, Tahor, pero no es apto para el servicio en el templo por haberse contaminado, por tener algún defecto, volviéndose algo común o profano. Por ejemplo, tú tienes un corderito que lo estás criando para sacrificarlo en el templo. El cordero es un animal kosher, es un animal puro, apto para el servicio. Pero resulta que tuvo un accidente y se le perdió un ojo. Ese animal que es puro se profanó. Ya no es apto para el servicio del templo. Entonces, es profano, es muy diferente a algo que es inmundo. Porque, por ejemplo, una serpiente, un murciélago o un cochino es inmundo. No es tamé, no es apto para el servicio del templo, ni que lo laves, ni que tenga los ojos completicos y perfectos y que tenga, bueno, pues, sea bellísimo. No es puro, es inmundo. En cambio, algo que es puro puede profanarse y dejar de ser apto para el servicio del templo. Entonces, es importante que aprendamos estos conceptos. Recordemos que el Señor nos está pidiendo que debemos hacer diferencia entre lo santo, lo profano, lo puro y lo inmundo, y por eso tenemos que entender los conceptos.
Ahora, fíjense, ¿qué sucede cuando alguien o algo que es santo, es decir, apartado y consagrado para servir a Hashem, se comporta, o si es un objeto, se usa de una manera diferente para lo que está consagrado? Se profana, haciéndose común. Algo o alguien exclusivo para Dios se vuelve común y pierde ese rango de exclusividad. Por eso que es importante que si nosotros somos templo del Espíritu de Santidad y el Espíritu vive en nosotros, y nosotros en un momento dado pues decimos una mentira, estamos profanando el templo. Pero Dios nos ha dado una metodología para que siendo whole, siendo común, siendo profanados, volvamos a estar limpios y aptos para el servicio a Dios. Y es la vía del arrepentimiento, de la confesión del pecado y del compromiso, la consagración, para que no volvamos a cometer y a practicar este tipo de cosas. Entonces Dios pues nos da, pues, nos perdona y nos purifica de nuevo. Ok, ahora vamos a ver los conceptos de inmundo y puro, o tamé y tajor. Las palabras en español inmundo y puro no son las más precisas, las vamos a usar, pero no son las más precisas para poder definir las palabras hebreas tamé y tajor. Tamé o inmundo es lo que no es apto para el servicio del templo. Pero no es apto, no porque esté sucio, cochino y huela mal, no es tanto en ese aspecto, sino porque es algo que está desordenado desde el punto de vista espiritual y físico también. Y tajor es puro, es decir, lo contrario, lo que es apto para el servicio del templo y lo que está ordenado. Dios es un Dios de orden. Cuando Dios creó todas las cosas, las ordenó. Dice que la tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas. Y Dios, pues, la llenó, le dio luz y las ordenó. Entonces, tengan en mente ese concepto de estar ordenado. Cuando entró el pecado, el ser humano se desordenó. Contaminó toda la creación, que también se desordenó, pero algunos aspectos de la creación se desordenaron más que otros. Ahora, ¿qué sucede cuando algo que es inmundo se mezcla con algo que es puro? Pues lo contamina, impurificando lo que es puro. Si ustedes se están comiendo una sopita ahí de lo más rico, o se están tomando un jugo, y viene y les cae una mosca, y la mosca se muere dentro de la bebida o de la sopa, ¿qué hacen ustedes con la sopa? Le sacan la mosca y se la siguen tomando. La botan completa, porque toda la sopa fue impurificada por la mosca que es inmunda y que se murió ahí adentro. Fíjense que en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, dice, capítulo 22, versículo 26, sus sacerdotes han violado mi Torá y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Vean la importancia de hacer diferencia. Y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Es una obligación de todo líder enseñar a distinguir sobre lo santo, profano, inmundo y limpio. Y después dice, han escondido sus ojos de mis días de Shabbat y he sido profanado entre ellos. Y este es un ejemplo claro de lo que es una profanación. Si yo, que soy parte del pueblo de Israel, y Dios me ha dado una cita, y la cita es el Shabbat, que es una cita en el tiempo, es un tiempo santo para Dios, y yo lo embarco, no acudo a la cita,
¿Qué hice? Profané la cita que tenía con Hashem. Vamos a continuar en el libro de Ezequiel, ya en el capítulo 48, versículos del 15 al 20, dice, hablando de una visión que tuvo del templo, dice, cuando acabó de medir el interior del templo, entonces sigue diciendo una serie de cosas, una serie de medidas y detalles, y al final, en el versículo 20, dice, por los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de largo y 500 de ancho. ¿Para qué era ese muro? Para dividir entre lo sagrado y lo profano. Ven la importancia, ¿no?, de ese muro que hacía una distinción. En el mismo libro de Ezequiel, capítulo 44, versículos 21 al 23, dice, ningún sacerdote beberá vino cuando entre al atrio interior, no tomará para mujer ni a una viuda ni a divorciada, sino que tomará a una virgen del linaje de la casa de Israel o a una viuda que sea viuda de sacerdote. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. En Levítico 5:2 habla, por ejemplo, si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver, porque no hay nada más inmundo que la muerte, porque Dios es vida y la muerte es lo contrario de la vida. Ya sea el cadáver de una fiera inmunda o el cadáver de ganado inmundo o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, es culpable. Generalmente se le mandaba a lavar, a bañar y en muchas ocasiones ya para la tarde siguiente ya estaba purificado, apto para el Señor. Ahora con esto vamos a pasar a el capítulo 11 de Baikra. En el capítulo 11 de Levítico se habla sobre los animales, sobre los alimentos. Y no por casualidad, todo está conectado perfectamente. No es que esto sea un tema diferente, es parte del mismo tema de la santidad y de la pureza. Dice así, Hashem habló a Moshe y a Aarón diciéndoles, habla a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que podréis comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Entonces, es como si dijera, mira, estos son los alimentos y estos son los que no es alimento. Luego dice, de entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida formando así cascos hendidos y rumía, este comeréis. Sin embargo, de los que rumían o no tienen pezuña dividida, no comeréis de esto. El camello, porque aunque rumía, no tiene pezuña dividida. Será inmundo para vosotros. El damán, porque aunque rumía, no tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. El conejo, porque aunque rumía, no tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. Y el cerdo, el cochino, el marrano, porque aunque tiene pezuña dividida, formando así un casco hendido, no rumía, será inmundo para vosotros. No comeréis de su carne, ni tocaréis sus cadáveres, serán inmundos para vosotros. El pueblo de Israel, el pueblo judío, tiene perfectamente claro, desde la época de Moshe, qué es alimento y qué no es alimento. Y sobre eso no hay absolutamente ninguna duda ni discusión. Luego los versículos 9 al 12 dicen, hablando de los animales de las aguas, de todos los animales que hay en las aguas podréis comer estos, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas, en los mares o en los ríos podréis comer. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en los mares y en los ríos, entre todo lo que se mueve en las aguas y entre todas las criaturas vivientes que están en las aguas, os serán abominación. Os serán abominación, no comeréis de su carne y abominaréis sus cadáveres. Todo lo que en las aguas no tenga aletas ni escamas, os será abominación.
Es decir, el pulpo no tiene aletas, no tiene escamas, el camarón no tiene aletas, no tiene escamas, el delfín tiene aletas pero no tiene escamas, el tiburón tiene aletas pero no tiene escamas, la orca tiene aletas pero no tiene escamas, el mero, ese sí es alimento, tiene aletas y tiene escamas, y es bien rico, por cierto. Ok. Con respecto a los animales que vuelan, dice, además estas abominaréis de entre las aves, no se comerán, son abominación. El águila, el buitre negro, el milano, el halcón según su especie, todo cuervo según su especie, la avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el sormomujo, el búho real, la lechuza blanca, el pelícano, el buitre común, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. El murciélago. ¿Qué pasa con todos estos animales? Son animales que cuando Dios los creó eran animales puros, no eran impuros. No eran en el Edén, ningún animal mataba a otro ni cazaba para sobrevivir. Pero después del pecado se generó un desorden en la creación y muchos animales cambiaron su estilo de vida, su personalidad, su carácter y se adaptaron al pecado. Entonces empezaron unos a ser carnívoros, a ser cazadores, a ser que comen carroña, como los zamuros. Y entre las aves, todas estas aves son aves de rapiña. El avestruz no es un ave de rapiña, pero la Torá habla de que el avestruz pone los huevos y se va, y no les importa, y los descuida, lo pone en la tierra, donde cualquier animal puede llegar y comérselo. Son insensibles con respecto a sus crías y todo ese tipo de cosas. Entonces es un animal que está desordenado. El cochino, por ejemplo, es un animal que no suda, no bota las toxinas, las conserva adentro. Es un animal que parece kosher, tiene la pezuña hendida en dos, pareciera que es rumiante, pero no es rumiante, y come cualquier tipo de cosa, de basura, hasta su propio estiércol. Come incluso carne, porque incluso mata a sus cochinitos en muchas ocasiones, sus propios cochinitos, y se los come. Mata, es un animal que come basura, vive en la inmundicia, le encanta la inmundicia, ese es su carácter, su naturaleza. Tú lo bañas y lo sacas y inmediatamente se vuelve a lanzar en la inmundicia. Entonces es un animal que tiene un carácter que no es apto, no es compatible con el servicio del templo de Dios. Y recuérdense que nosotros somos templos de Dios. También nos hace una referencia hacia los insectos y dice que todo insecto alado que ande sobre cuatro patas os será abominación. Sin embargo, estos podéis comer de entre todos los insectos alados que andan sobre cuatro patas, los que tienen además de sus patas piernas con coyunturas para saltar con ellas sobre la tierra. Ellos podéis comer esto: la langosta según sus especies, la langosta destructora según sus especies, el grillo según sus especies, el saltamonte según sus especies. Pero todos los demás insectos alados que tengan cuatro patas os será abominación. ¿Y qué dice al final del capítulo 11 de Levítico con respecto a los alimentos? Y nos da la razón por la cual Él nos ordena esto. Dice, porque yo soy Hashem, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la Torá acerca de los animales, de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer distinción entre lo inmundo y lo limpio, entre el animal que se puede comer, que es alimento, y el animal que no se puede comer. Entonces, después de haber leído esto y las razones, ¿ustedes creen que el Señor cambió de parecer y ahora no le importa
que sus hijos, su pueblo, su novia, su cuerpo, coma lo que él considera que es inmundo y vaya delante de su presencia como si nada hubiese pasado? Pues Dios no se contradice en ese sentido, no cambia de opinión. Tengamos este concepto muy claro. Y en resumen, entonces, los animales puros para comer, de la tierra, rumiantes, o sea que tienen 4 estómagos y tragan y vuelven a la boca la comida y vuelven a tragar al segundo estómago y así van. Y eso habla de que nosotros debemos meditar muy bien la palabra de Dios y volverla a leer, y todos los años la volvemos a leer y la volvemos a masticar y estamos escudriñando para poder sacar la mayor cantidad de nutrientes de la palabra, ¿no? Ustedes deben tener de la tierra, ser rumiante con la pezuña hendida en dos, de las aguas que tengan aletas y escamas, de los cielos que no sean aves de rapiña, de los insectos, los alados de 4 patas con 2 piernas para saltar. ¿Para qué? Para hacer separación entre lo inmundo y lo puro, entre lo que es alimento y lo que no es alimento. Ahora, vamos a entrar en algunos temas que han sido contradictorios para muchas personas, ha sido tema de polémica, de confusión, porque muchas personas, sobre todo el pueblo cristiano, el pueblo católico, comen muchas de estas cosas que no se permiten comer. Y de los pueblos que son paganos, bueno, ni hablar, empezando por los chinos, por los hindúes, bueno, y ya estamos viviendo las consecuencias de esta transgresión tan grande de no tomar en cuenta al Señor en la vida. Entonces, para poder entender la explicación que le voy a dar y la aclaración de los versículos polémicos que parecieran en el Nuevo Testamento que están ordenando que se puede comer cualquier cosa, tenemos que ponernos en un contexto histórico, un contexto cultural. Después que leímos lo que hemos leído de Levítico, el pueblo de Israel buscó la manera de colocar cercos alrededor de los mandamientos para poder cumplir el mandamiento, para proteger el mandamiento y para no caer en esa situación donde se impurificaron. Y ellos hicieron una cantidad de tradiciones, la Torah oral, la Mishnah, el Talmud, la Gemara, todo este tipo de cosas, donde ellos transmitían oralmente y posteriormente, mucho más reciente, ellos lo escribieron, todas las reglamentación para poder evitar la contaminación. Hay un tratado en la Mishnah que se llama Masejet Avodah Zarah. Avodah Zarah es el nombre hebreo para los cultos extranjeros de naciones paganas. Es decir, que trata sobre la idolatría. Es decir, también que trata sobre una adoración extraña a lo que Dios ordena. Entonces, es un poquito largo y es como extenuante. Escuchar todas estas cosas es agobiante, pero se las voy a leer para que ustedes tengan el contexto, para que entendamos el resto de las cosas que quiero mostrarles. En el capítulo 1 de la Mishnah Masejet Avodah Zarah dice: 3 días antes de la fiesta de los paganos está prohibido tener trato comercial con ellos. Esto está dirigido más que todo al pueblo de Israel que vivía fuera de Israel, en ciudades donde pues las gobernantes y la mayoría de las personas eran paganas, ¿no? Y regula el comportamiento que deben tener con estas personas. Entonces dice que 3 días antes de la fiesta de los paganos está prohibido tener trato comercial con ellos, prestarles o recibir de ellos prestado alguna cosa, prestarles dinero o recibir de ellos prestado, pagarles o hacerle pagar de ellos. El rabino Yehudá afirma: se pueden hacer pagar de ellos, ya que eso los pone en situación de aprieto. Y entonces le replicaron a él: aunque de momento los pone en situación de aprieto, luego se alegrarán. Y el rabino Ismael
afirma, está prohibido el trato comercial 3 días antes de las fiestas y 3 días después. Los sabios, en cambio, enseñan que en los 3 días que precede está prohibido, pero en los 3 días que siguen está permitido. Las siguientes son fiestas de los paganos: las candelas, las saturnales, el día de la victoria, el día del aniversario de los reyes, el día del nacimiento, el día de la muerte. Tal es la enseñanza del Rabí Meir, ¿no? Luego continúa diciendo, los sabios afirman, en toda muerte donde haya cremación hay culto idolátrico, pero donde no hay cremación no hay culto idolátrico. El día del rasuramiento de la barba o del bucle, el día en que un pagano celebra un banquete de boda para su hijo, no está prohibido, sino aquel día solo y con aquella persona sola. Si una ciudad tiene el ídolo en su interior, fuera de ella está permitido. Si el ídolo está fuera de ella, dentro está permitido. ¿Qué hay sobre el ir allí? Cuando el camino se dirige exclusivamente a aquel lugar, está prohibido su uso. Pero cuando se puede ir por él a otro lugar, está permitido. Si en una ciudad hay un ídolo o hay en ellas unas tiendas adornadas y otras no adornadas, tal como ocurría en Beit Shean, en tal caso establecieron los sabios que en las adornadas está prohibido y en las no adornadas permitido. Entonces, de esta manera se trata de regular las relaciones con los paganos para no contaminarse, para que el pueblo de Israel no se volviera hol, para que no se profanara. Luego, en el capítulo 2 dice, no ha de dejarse ganado en las posadas de los gentiles porque son sospechosos de bestialidad, porque en el libro de Maikra dice que no se debe tener relaciones sexuales con animales. No se ha de dejar sola a una mujer con ellos porque son sospechosos de incontinencia, ni tampoco se ha de dejar solo a un hombre con ellos porque son sospechosos de intenciones homicidas. Un israelita no debe prestar ayuda en el parto a una gentil, porque así ayuda a nacer a un hijo para la idolatría. Imagínense ustedes, ¿no? Pero una gentil puede prestar ayuda en el parto a una israelita. Una israelita no puede amamantar al hijo de una gentil, pero la gentil puede amamantar al hijo de una israelita en su propio domicilio. Un israelita puede hacerse curar por un gentil cuando se hace por medio de dinero, pero no cuando es gratuito. No se puede dejar cortar uno el pelo por ellos en ninguna parte. Tal es la enseñanza del rabino Meir. Los sabios enseñan que en un lugar público está permitido, mientras que en un lugar privado está prohibido. Están prohibidas las siguientes cosas de los paganos y su prohibición prohíbe su utilización. El vino, el vinagre de los gentiles, que fue originalmente vino, vasos de arcillas de Adriano, pieles traspasadas por partes del corazón. Rabí Shimeón ben Gamaliel afirma, cuando el tajo es circular, están prohibidas, pero cuando es continuo, están permitidas. La carne que es introducida para el sacrificio del ídolo está permitida, mientras que la que de allí sale está prohibida, porque es como si fuera carne de sacrificios de muertos. Tal es la enseñanza del Rabí Akiva. Con los que van de peregrinación idolátrica está prohibido tener transacciones comerciales, pero con los que regresan está permitido. Los pellejos y los cántaros de los gentiles repletos con vino de un israelita están prohibidos y está prohibido su aprovechamiento. Esta es la enseñanza del Rabí Meir. Los sabios, en cambio, sostienen que no está prohibido sacar ningún beneficio de ellos. Las pepitas y la piel de la uva de los gentiles están prohibidas y está prohibido sacar beneficio de ellas. Esta es la enseñanza del Rabí Meir. Los sabios, en cambio, afirman que con jugo están prohibidas, pero con secas está permitida. La salmuera y el queso vitinio de los gentiles están prohibidos. Está prohibido sacar beneficio de ellos. Esta es la enseñanza del Rabí Meir. Los sabios, en cambio, sostienen que no está prohibido sacar beneficio de ellos. Y Rabí Yehudá relata que Rabí Ismael preguntó a Rabí Yehoshua mientras caminaban juntos por las razones de la provisión de los quesos de los gentiles. Y así continúa. Y es un tratado larguísimo que está lleno de tantas reglamentación que, oye, es agobiante y es una de las cosas que Yeshua le criticaba a los fariseos, que imponían una carga tan grande al pueblo que ni siquiera ellos mismos podían llevar.
y que eran tradiciones de hombres que ellos querían colocar como si fueran mandamientos. Aunque la intención fuera buena de poner un cerco alrededor de la Torá para no incumplirla. Esto es importante. Y hablando de los alimentos, te dice qué es lo que puedes recibir. Tú no puedes comprar ninguna comida de los gentiles, ni sentarte a comer con ellos, porque te contaminas y todo este tipo de cosas. No le voy a seguir leyendo más porque es demasiado largo y apenas saqué un pequeño extracto de lo que dice la Mishnah. Ahora, con este contexto, vamos ahora a pasar al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento, algunos de esos pasajes que han sido más polémicos con respecto a los alimentos. Fíjense, la visión de Pedro. Hechos, capítulo 9, versículo del 9 al 12. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta, a las 12 del mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. O sea, aparentemente aquí el tema es la comida. Entonces, oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces, esta es la orden de Dios, o a través de un ángel, que le dice que ya está permitido comer cualquier tipo de alimentos, que está abolida la Torá, que todo lo que dijo Dios en Levítico 11, Dios se arrepintió, cambió de opinión y ya Él nos permite comer cualquier animal. Así piensan los cristianos. Vamos a continuar leyendo para ir entendiendo. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Ahora, las palabras que están ahí, cuando dice impuro, es la palabra koinón. Y cuando dice inmundo, es la palabra griega akartatón. Koinón no significa impuro. Koinón significa común, profano, es decir, hol. Algo que es puro, pero se ha contaminado porque lo tocó un gentil, porque fue ofrecido a los ídolos, o porque se dañó y no es apto para el servicio del templo. Lo que dice ahí, akartanón, si es, un segundo que nos está llegando un pedido de Coco. ¿Aló? Sí, pueden dejarlo entrar. Perdón, pero estamos en cuarentena y nos está llegando comida. Hablando de comida, ¿no? Entonces dice así, de nuevo por segunda vez llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces, es decir, lo que Dios limpió, no lo llames común, es lo que quiere decir. Porque Dios no limpia lo inmundo, ¿no? Sino que limpia lo que es común. Porque nosotros nos contaminamos cuando tocamos un cadáver, pero después seguimos las pautas que Dios nos indica y volvemos a ser puros. Seguimos la historia. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaba la visión que había visto, fíjense que Pedro respondió, mira, yo nunca jamás en la vida voy a comer nada común, ni nada impuro, ni nada inmundo.
Y ese no era el problema de lo que él estaba meditando. Él estaba meditando, bueno, ¿qué le quería decir Dios con esa visión? ¿De qué se trataba? Porque de los alimentos no se trataba. Dice así: los hombres que habían sido enviados, mientras él meditaba, por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. Y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio lo estaba esperando. Entonces, fíjate, cuando el Espíritu le dijo que esos 3 hombres le estaban buscando, mientras él estaba meditando en lo que había sucedido, esos 3 hombres, con lo que venían a decirle, era la señal o la respuesta de Dios a lo que Pedro le estaba preguntando. Era la respuesta a la meditación del lienzo con los animales. Se dice así: al otro día, las personas le dijeron: mira, te mandó a llamar Cornelio para que vayas para allá. Y entonces él fue a ver a Cornelio. Y dice así: al otro día entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. ¿Quién era Cornelio? Cornelio no era una persona del pueblo de Israel, era una persona romana. Muy bien, Abraham, sí. Entonces Cornelio, que era un romano, estaba esperando a Pedro y había reunido a todos sus parientes y amigos íntimos, todos gentiles. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Costumbre gentil muy común. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy un hombre, igual que tú. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Luego de esto les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero, es decir, con un buen gentil, o visitarlo. Porque lo impurificaba, según todas esas cosas, todas que habíamos leído en la Mishnah, en la tradición oral. No podían entrar a la casa de un gentil, porque se impurificaban. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar común o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Entonces fíjense que ya Pedro había tenido una revelación. No se trataba de los alimentos. Cuando el Señor le muestra el lienzo y le dice: mata y come, y cuando le dice que lo que él ha limpiado no lo puede llamar común, porque ningún ser humano es inmundo. Los seres humanos se han profanado por el pecado, pero los seres humanos fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Cuando Adán fue hecho, era un ser puro, pero cuando Adán pecó, se impurificó, pero no se volvió inmundo. Luego, el entendimiento que tenía el pueblo judío a través de la tradición oral es que los gentiles eran inmundos, pero los seres humanos no son inmundos, ninguno, solamente que nos profanamos por el pecado. Seguimos con la historia. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuál es el tema? El tema no son los alimentos. El tema son las personas que son gentiles.
sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu de Santidad cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, es decir, que eran judíos, que acompañaban a Pedro a esa reunión, o que habían sido convertidos al judaísmo, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu de Santidad había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces, los judíos se sorprendieron en que el Espíritu de Santidad también se le diera a los gentiles, porque el Espíritu de Santidad no puede entrar en una persona inmunda, pero si la persona es una persona que ha sido profanada, que es pecadora, y se arrepiente, entonces Dios lo purifica. Y la entrega del Espíritu de Santidad es una demostración inequívoca de ello. Entonces dice, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Por medio de la fe de Yeshua, todos somos hechos santos y puros. ¿Cuál es la conclusión de ese pasaje de la visión del lienzo? Que ya podemos comer animales impuros y los inmundos, y mi cochinito, y mi culebrita, y mi murcielaguito con sopa bien rica. No, esa no es la conclusión. La conclusión es que Pedro entiende que Dios no hace excepción de personas, que no debemos llamar a ningún hombre común o inmundo, que por medio de la fe en Yeshua todos somos hechos santos y puros. Y Pedro nunca comió nada común o inmundo y se negó a hacerlo. Porque si Dios me dice a mí que haga algo y yo lo desobedezco, viene un castigo para mí. Pero Dios no castigó a Pedro porque Dios le dijo, yo nunca he comido nada común o inmundo, no lo voy a hacer. Dios lo que le reveló era la verdadera razón de esa visión. Vamos a entrar a otro capítulo o a otro punto polémico en el Nuevo Testamento, del cual muchos se agarran para comer los que les dé la gana, ¿no? En Romanos 14, del 1 al 3 dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Entonces aquí está hablando, ¿cuál es el tema? Aceptar al que es débil en la fe y no juzgar sus opiniones. Y ponen el ejemplo específico de que algunas personas que son débiles en la fe solamente comen legumbres. Entonces, esta carta de Pablo a los romanos está dirigida a dos públicos: a los judíos que creían en Yeshua, y está dirigido a los gentiles que creían en Yeshua. ¿Quién es el débil y quién es el fuerte entre los judíos que creían en Yeshua y los gentiles que creían en Yeshua? Bueno, los débiles en la fe, para la sorpresa de la gente, son los judíos que creían en Yeshua. ¿Por qué? Porque se aferraban a sus tradiciones. No podían comer queso de los gentiles, no podían comprar carne de los gentiles, no podían recibir alimentos de los gentiles, no podían, bueno, están súper limitados a todo. No, y entonces, bueno, básicamente lo que hacían era comer legumbres, nada más. ¿Para qué? Para no impurificarse. Porque estaban viviendo en Roma, no estaban viviendo en Israel, y estaban viviendo en una ciudad que todos los comercios, el supermercado, carnicería, todo era administrado por los paganos, por los gentiles. ¿Y quiénes eran los fuertes en la fe? Los fuertes en la fe
eran los gentiles que se habían convertido a la fe de Yeshua. ¿Por qué? Porque ellos no tenían esas tradiciones, ellos se estaban apegando nada más a lo que decía la Torá, y aunque iban a la carnicería de un pagano, pues compraban su pescado, ya ellos sabían lo que es alimento y lo que no es alimento. Y de todo lo que es alimento, ellos compraban sin ningún problema, aunque se los había vendido un pagano. Y oraban al Señor y le ofrecían los alimentos a Dios y comían sin ningún problema. Pero los judíos sí tenían problemas. Entonces, si el gentil que había creído en Yeshua, que ahora era un gentil kadosh, santo, se ponía a juzgar al judío, eso estaba mal. Eso estaba mal porque es tu hermano en la fe. Y lo que el judío estaba haciendo, solamente comiendo legumbres, lo estaba haciendo para Dios, para agradar a Dios. Por lo tanto, no lo juzgues. Déjalo tranquilo comiendo sus legumbres. ¿Ves? Tú tienes tu conciencia tranquila, que tú también puedes comer el resto de las cosas, tú puedes comer queso de la mano de un gentil. No hay problema, entonces hazlo, porque lo haces para Dios. Pero no juzgues al que no lo hace, porque no lo haces para Dios también. Y eso lo podemos entender, por eso quise leerles ese tratado de Abodá Zará, de la idolatría, que es parte de la tradición oral del pueblo judío hasta el día de hoy, para que ustedes entendieran el contexto donde se desarrolla esta historia. Seguimos leyendo en Romanos 14, del 4 al 6. Dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo, ¿está en pie o cae? Porque los judíos no son criados de los gentiles creyentes en Yeshua, son criados de Dios. Y los gentiles que creen en Yeshua también son criados de Dios. Entonces, ¿cómo un gentil va a juzgar al criado de Dios? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga que son iguales todos los días, cada cual está plenamente convencido en su propio sentir. ¿Qué significa esto? Bueno, les voy a poner un ejemplo. En la Torá oral se dice que este Shabbat del día de hoy es un Shabbat común, Hol. ¿Por qué? Porque está entre dos Shabbat, Shabbatón. El primer Shabbat, Shabbatón es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, 15 de Nisan. El segundo Shabbat, Shabbatón va a ser el martes próximo, al caer el sol, que es el último día de la fiesta de los panes sin levadura. Ambos Shabbat, que fueron el miércoles pasado y el próximo martes, son Shabbat, Shabbatón, Shabbat solemne. Entre estos dos Shabbat está el Shabbat de hoy, que es un Shabbat Hol, común. Entonces este es un Shabbat inferior y es un Shabbat donde se permiten hacer ciertas cosas que en un Shabbat normal no se pueden hacer. Esa es la tradición oral. Pero el gentil que se convertía a Yeshua simplemente ve que todos esos Shabbat son santos y no hay ningún Shabbat Hol, profano o común. Entonces, a eso se refiere con el juzgar los días. Y precisamente el día de hoy es perfecto. Después dice, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Está hablando del pueblo de Israel, gentiles, judíos, que creían en Yeshua. Luego sigue diciendo, porque ninguno de vosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque para esto Mashiach murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú que juzgas a tu hermano, o también tú que menosprecias a tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vive yo, dice Hashem, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Elohim. De modo que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente,
ya no juzguemos los unos a los otros, sino que más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Ahora, aquí se está juzgando entre los alimentos puros solamente, que algunos judíos lo consideraban que se habían profanado, se habían vuelto comunes. No se está juzgando entre lo que no es alimento y lo que es alimento. Como muchos cristianos dicen que yo como cochino y el judío o el judío mesiánico no tiene por qué criticarme a mí porque yo como cochino, porque yo lo como para el Señor. No es eso. No es eso porque no están entendiendo el contexto de la palabra. En Romanos 14:14 dice, es uno de los versículos más mal entendidos de todos y más manipulados en cuanto a la traducción. Dice, yo sé y estoy convencido en el Señor Yeshua de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Entonces dice ahí, por supuesto, si dice que nada es inmundo en sí mismo, entonces el cochino no es inmundo, la serpiente no es inmunda, la rata no es inmunda, el alacrán no es inmundo, pero esa palabra no es lo que dice ahí. La palabra que está ahí es la palabra koinón, que significa común, que es diferente a inmundo. Común es algo que es puro, que se ha contaminado. Y les voy a mostrar dos ejemplos de lo que dice la palabra, utilizando esa misma palabra koinón, que ustedes van a entender. En Hechos 2, 44-45 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. La misma palabra, koinón. Si la hubiesen traducido como en Romanos 14, dirían, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en inmundicia. Pero eso no es lo que dice. Tenías todas las cosas en común porque las compartían unos con otros. No era de uso exclusivo de nadie, sino que todas con libertad compartían lo que tenían y todos se amaban. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Vamos a ver otro versículo que dice la misma palabra koinón. Amados, Judas 1:3. Amados, por el gran empeño que tenían en escribiros acerca de nuestra koinón salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándolos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Si ahí tradujéramos, como tradujeron en Romanos 14, que es una muy mala traducción y muy mal intencionada, si ahí traducimos inmundo, tendríamos que decir, amados, por el gran empeño que tenían en escribiros acerca de nuestra inmunda salvación. ¿Se imaginan? Horrible, ¿no? Una blasfemia, ¿no? Ahí lo que dice es la común salvación, porque todos los santos tienen la misma salvación en Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿cómo es la traducción correcta de Romanos 14:14? Es, yo sé y estoy convencido en el Señor Yeshua de que nada es común en sí mismo, hablando de los alimentos. Pero para el que estima que algo es común, para él lo es. El judío que no quería comer la carne que le preparaban en la casa de un gentil, ni siquiera quería entrar en la casa del gentil, él consideraba que esa comida estaba profanada, estaba contaminada, y entonces para él era común, y para él lo es. Está bien, déjalo tranquilo. Pero si tú, que eres un gentil o un judío que te convertiste a Yeshua, y te quieres comer esa carne y no tienes problema en entrar en la casa del gentil, pues nada, ese alimento no es común, es un alimento puro. Luego dice, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Mashiach murió. Por lo tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu de santidad. Ok. Porque
el que de esta forma sirve a Mashiach es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todo ciertamente es limpio, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Y fíjense que está hablando de comida. ¿Y qué fue lo que nos enseñó Levítico 11? Lo que era comida y lo que no es comida. Entonces no se está discutiendo que lo que no es comida ahora es comida. Se está discutiendo solamente sobre lo que es comida, que para unos es común y para otras no es común. Y no debe haber divisiones por eso. Dice, continuando con Romanos 14, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace con fe, y todo lo que no procede de la fe es pecado. Ahora, yo no voy a decir, yo tengo fe, voy a decir una mentira con fe. Entonces ya la mentira no es pecado. Eso sigue siendo pecado. Fe en la verdad. La verdad es lo que dice Levítico 11. Y si yo como con fe, según lo que dice la palabra, y se lo ofrezco al Señor, entonces no hay problema. Conclusión de Romanos 14. No hagamos tropezar al que es débil en la fe. No juzguemos a nuestros hermanos, todos seremos juzgados por un mismo Dios. Evita las contiendas con respecto a la comida, lo que es comida, no lo que no es comida, a lo que es la comida kasher con tu hermano en la fe. Y vamos a tocar otro pasaje polémico, o vamos a aclararlo. Primera de Corintios 14, del 14 al 17. Dice así: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Mashiach. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno. Nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Lo que nosotros comemos es en el nombre del Señor y hacemos memoria del Señor, que es nuestro verdadero alimento. La comida para nosotros no es simplemente para alimentar el cuerpo, tiene un propósito santo, elevado, sagrado, espiritual, porque Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos santos. Lo que nosotros tenemos que huir es de ¿qué? De la idolatría. Y este es el contexto sobre el cual se sigue desarrollando los demás versículos de este capítulo de Primera de Corintios. Huid ¿de qué? De la idolatría. La idolatría es el tema principal. Sigamos leyendo. Considerad al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios no participan del altar, porque cuando hemos leído en Levítico, lo hemos estudiado, cuando llevamos las ofrendas, una ofrenda por el pecado, traspasamos los pecados al cordero, se mata el cordero, se ofrece una parte para el Señor y el resto se la come el sacerdote y participa de esa comida. En las ofrendas de Shelamín, de paz, que vamos a alabar y a adorar y agradecer al Señor por los favores recibidos, ofrecemos un sacrificio, luego se ofrece una parte para Dios, otra parte para el sacerdote y otra parte para el que lleva el sacrificio de paz y para los que lo acompañan, familiares y amigos, y todos juntos alaban al Señor y dan testimonio de las maravillas de Dios. Entonces, esa comida es una comida que tiene un significado espiritual y santo para Dios. No es simplemente comer por comer. Ahora, lo que nosotros comemos se lo ofrecemos al Señor siempre. Después dice, ¿qué quiero decir entonces? Que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo. No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Entonces, sigue el tema principal, ¿cuál es? La idolatría, evitar la idolatría. Así como nosotros
los alimentos, cada vez que comemos, se los ofrecemos al Señor, los que son paganos hacen lo mismo con sus falsos dioses. Y esos dioses no son nada, pero ellos se los sacrifican a esos dioses que no son nada. Es decir, a los demonios. Y después sigue diciendo, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Entonces los cristianos se agarran de este versículo. Estás viendo que todo, podemos comer de todo es lícito. Quiere decir que podemos comer cochino, rata y rabipelado y cualquier cosa. Culebra. No es eso lo que quiere decir. Porque si vemos todo lo que es lícito, de lo que Dios dijo que era lícito en Levítico 11. No de lo que a ti te provoque comer. Todo lo que es lícito, legal, que está dentro de la ley, entonces es de buen provecho. Pero no todo lo que es lícito nos edifica. ¿Por qué? Vamos a aclararlo. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Comete todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, de todo lo que es comida. Porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Si yo estoy en Roma y voy a la carnicería de un pagano y ahí venden animales que no son comida, que no son lícitos, pero venden otros que sí son comida, sí son lícitos. Bueno, el hecho de que sea un pagano que me lo esté vendiendo no es problema para mí yo comprarlo. ¿Ves? ¿Cuándo es problema? Ya lo vamos a ver más adelante. Dice que no debemos preguntar nada por motivo de conciencia. ¿Qué es lo que no debemos preguntar? Mira, carnicero, el corderito que me estás vendiendo, tú se lo sacrificaste a algún ídolo. Tú eres santero. ¿A quién se lo sacrificaste? ¿Oraste para poder matarlo, para poder dármelo? No, no preguntes nada, no preguntes nada. Dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Me invita una persona que no es creyente en Yeshua, en el Señor, que no es cristiano, que no es mesiánico, que no es judío, nada. Y yo voy a su casa, yo no tengo problema en comer de la comida que es lícita, por supuesto, aunque lo haya servido una persona que es incrédula. Yo no sé si cuando la estaba cocinando le estaba orando al Dios Sol. Yo no lo sé y no voy a preguntar tampoco por eso. Dice aquí, no preguntes nada por motivos de conciencia, pero si alguno os dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis. ¿Por causa de quién? Del que lo dijo. Y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces, ¿por qué no lo debo comer? No porque se impurificó, se volvió común ese corderito que me voy a comer, que me está sirviendo, sino por motivo de conciencia de la otra persona, para darle un ejemplo de que si de manera pública se nos está diciendo que ese animal lo se sacrificó a un ídolo, entonces yo no lo voy a hacer porque le voy a dar un testimonio, de una manera de predicarle a esa persona que no es creyente. Porque si esa persona que no es creyente, que le sacrificó el animalito a un ídolo y me lo dice y yo me lo como, prácticamente le estoy dando un mal testimonio y le estoy dando permiso para que él siga con sus prácticas idolátricas. Entonces, por motivos de la conciencia de esa persona, es que yo no lo voy a comer. Y no porque el ídolo sea algo o no porque el alimento se dañó, sino para predicarle a la otra persona. De la misma manera, si yo voy a ir en estos días, nosotros estábamos yendo a desayunar a un restaurante, que no voy a decir el nombre ahorita, todos los fines de semana, y nos dimos cuenta, bueno, en estos días no, ya antes de la cuarentena, ¿no?
Y comíamos rico y nos trataban súper bien todo el tiempo, íbamos constantemente. Hasta un día que nos dimos cuenta que ese local estaba ofrecido, porque tenían una imagen que no nos habíamos dado cuenta antes, a San Juan, un falso dios, una imagen esta de los santeros. Cuando nos dimos cuenta de eso, por motivos porque las personas que nos estaban viendo comer ahí sabían que nosotros éramos creyentes, porque de tanto compartir en algún momento, pues ellos se enteraron. Pero por motivos de conciencia de esas personas, nosotros dejamos de ir allá. Porque nosotros estamos conscientes de que todo el restaurante y todo lo que se sirve ahí está sacrificado a ese ídolo. Y no solamente, y si nosotros nos ven otras personas a las cuales nosotros le estamos predicando, que estamos comiendo en un sitio que donde tienen un ídolo ahí visible, es un mal testimonio. A eso es lo que se refiere. Entonces todo este tema de Corintios no es que podemos comer, todo es lícito, cualquier comida cualquier animal lo podemos comer, no está diciendo eso, sino que toda la comida que Dios creó, que es alimento para el ser humano, se puede comer, pero que tenemos que tener cuidado cuando eso sabemos que fue sacrificado a un ídolo. Dice, quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro. ¿Por qué ha de juzgar mi libertad por la conciencia ajena? El problema no lo tenemos nosotros. Si participo con agradecimiento a Dios. ¿Por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Si le doy gracias a Dios, no hay problema. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, a nadie. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces la comida no solo sustenta la vida, sino que es una oportunidad para santificar, honrar al Eterno y predicar la salvación. Conclusión de 1 Corintios 14, del 14 al 33. Huyamos de la idolatría. Los gentiles sacrifican a los demonios. Debemos cuidar nuestro testimonio delante de los incrédulos. La comida no solo sustenta la vida, sino que es una oportunidad para santificar, honrar al Eterno y predicar la salvación. Y vamos a ver otro de los pasajes polémicos de los cuales se agarran para decir que pueden comer de todo, que Dios se arrepintió de lo que dijo. Mateo 15, 1, 2. Entonces llegaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición? Ojo, la tradición y no la ley. Esto lo vimos en el estudio que hicimos en estos días de los panes sin levadura. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Entonces, esto es una tradición. Si ustedes buscan los mandamientos de toda la Torá, no existe ningún mandamiento que diga que hay que lavarse las manos antes de comer a juro, porque si no estamos pecando, no lo dice. Entonces, aquí el problema es una discusión entre la tradición de los ancianos, la Torá oral, versus la Torá escrita. ¿Se acuerdan de lo que les leí de la Mishnah? Bueno, es la Torá oral versus la Torá escrita. Y Yeshua respondió y les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a la madre, ¿no? Y el que maldijera al padre o a la madre, morirá. Mas vosotros decís, cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios, todo aquello con que pudiera valerte o ayudarte, no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Entonces, en esta tradición oral, si el papá se está muriendo de hambre y la mamá también, y yo tengo dinerito guardado, pero yo se lo ofrecía a Dios como una ofrenda para llevársela al templo del tabernáculo, entonces, como dice la tradición oral que ya no se la puedo dar a mi papá y a mi mamá, entonces estoy invalidando el mandamiento que dice que debemos honrar a padre y a madre. Y que cualquiera que maldiga al papá y a la mamá morirá. Porque si yo no le doy comida sabiendo que se están muriendo de hambre, los estoy maldiciendo. No los estoy honrando. Pero por cumplir con la tradición, invalido el mandamiento. Que es terrible.
Y esa es la discusión de Yeshua con ellos. Dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Luego dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces las doctrinas y mandamientos de hombres no pueden colocarse a nivel de la Torá ni oponerse a ella. Y llamando así a las personas, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces las personas cristianas que les gusta comerse su cochinito, ¿no? Se agarran de este versículo y dicen, mira, que lo que contamina al hombre no es lo que entra, así que puedo comer lo que me dé la gana, pues. Y nada me va a contaminar. No estás tomando en cuenta todo el contexto que acabamos de leer. El contexto no es los alimentos, el contexto es lavarse las manos, que los fariseos decían que era una tradición y la volvían como un mandamiento. Entonces, ¿por qué no cumples? No se lavan las manos y respetando la tradición. Ese es el contexto, no es los alimentos. Entonces, llegando a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos oyendo esta palabra se ofendieron? Mas respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Al igual que los que dicen que cualquier cosa que yo coma, me la puedo comer porque eso no contamina al hombre, sin tomar en cuenta todo el resto del contexto, es un ciego guiando a otro ciego. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Porque cuando yo me como un cordero, aunque no me haya lavado las manos, no estoy incumpliendo la Torá y el sistema digestivo tiene su propio mecanismo para limpiarse, pues, botar las toxinas y quedarse con los nutrientes. Conclusión de Mateo 15. Es una pugna entre la tradición de los ancianos versus la Torá escrita. La tradición oral no puede anteponerse ni traspasar la Torá escrita invalidándola. El líder que le dé más peso a la tradición humana actúa como un ciego guiando a otros ciegos. Quien enseña en contra de la Torá contamina el corazón del pueblo de Dios. Fíjense que estas mismas personas que dicen que la Torá fue invalidada y todo ese tipo de cosas, es que ni siquiera cumplen con lo que dice el Nuevo Testamento, que todo el Nuevo Testamento apoya 100% la Torá, pero les voy a poner un ejemplo. Hechos 15, capítulo 19 al 21. Por tanto, yo opino, con respecto a los mandamientos obligatorios para todo nuevo creyente que se estaba discutiendo en ese concilio, que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que le escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque cuando tú matas a un animal estrangulado, le dejas la sangre adentro. Y cuando te lo vas a comer, bueno, ya esa sangre, estás comiendo sangre. El animal se mata, se degüella, se deja de sangrar y después se pone en sal, se cocina, tal. No comes con sangre, porque está prohibida la sangre. Y aquí nos lo está confirmando en el Nuevo Testamento. ¿Y cuántos cristianos no hay que se comen su morcilla o se comen su bistec a medio cocinar con la sangre así que le corre por todos lados? Ni siquiera están teniendo un discernimiento en lo que está diciendo aquí en Hechos 15, 19 y 21. Por supuesto que cuando ven el siguiente versículo tampoco, generalmente no lo ven, que dice, porque Moshe desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quien lo predique, pues todos los días de Shabbat es leído en las sinagogas. Eso es lo que dice en griego. ¿Y qué quiere decir esto? Que bueno, que poco a poco nosotros asistiendo de Shabbat en Shabbat, leyendo la Torá y estudiando la interpretación del Nuevo Testamento con respecto a la Torá,
la interpretación que Yeshua le da, nosotros vamos a ir creciendo, madurando y siendo cada vez más santos porque Dios es santo. Entonces es un deber prioritario porque está entre los 4 mandamientos, pero que cualquier gentil tiene que obedecer a juro, en principio. Lo demás, poco a poco. Es deber prioritario de todo nuevo creyente no comer sangre. Y vamos a finalizar con este otro versículo que también es polémico. Primera de Timoteo 4, 1, 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Entonces se agarran de este versículo para decir, aquellos que dicen que hay que abstenerse de comer cochino, culebra, ratón y león y águila, están diciendo mentiras y están blasfemando, porque todo lo que Dios creó fue bueno. ¿Qué dice ahí? Prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado. Dios no creó el cochino como un alimento, ya lo aclaró en Levítico 11. Dios no creó la culebra como un alimento, lo aclaró en Levítico 11. Se está hablando de alimentos. Entonces, no se debe mandar a abstener de alimentos que Dios creó para que nosotros, su pueblo, nos alimentemos. Eso es lo que está diciendo. Y dice que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Nosotros nos comemos la vaca más pura del mundo, pero no le damos gracias a Dios, no se la ofrecemos a Dios. Ese alimento está contaminado para nosotros. Es común. Entonces, hay 2 requisitos. Uno, que sea alimento, y otro, que le demos gracias a Dios. Vamos a comprobarlo en lo que dice en el siguiente versículo. Dice, porque es santificado mediante 2 puntos importantes. Número 1, la palabra de Dios. Es decir, lo que dice en Levítico 11, que es alimento. Y el segundo punto importante, la oración. Ofrecerle esos alimentos a nuestro Creador, que hizo los cielos y la tierra, y por el cual vivimos, ¿no? Porque no vivimos solamente de los alimentos físicos, sino de todo lo que sale de la palabra de Dios, de la boca de Dios. Entonces, esos son los 2 requisitos para que esa ofrenda, ese alimento sea santificado. Que esté en la palabra de Dios, reconocido como un alimento lícito, y que se lo ofrezcamos al Señor. Conclusión de 1 de Timoteo 4, del 1 al 5. La comida es santificada según lo establecido en la Torá, en el libro de Baikra, Levítico 11. Y la oración de acción de gracias, donde la consagramos a Hashem. ¿Cuáles son los temas que planteamos en el día de hoy? Que aclaramos en el Nuevo Testamento, en Hechos 10, del 1 al 46, la visión de Pedro. Dios no hace acepción de personas y a nadie debemos llamar común o inmundo, ningún ser humano. En Romanos 14, no debemos juzgar a los demás creyentes y al débil en la fe. En 1 Corintios 10, debemos huir de la idolatría y no comer de lo sacrificado a los ídolos por conciencia de la persona que lo sacrificó. En Mateo 15, de 1 al 20, la tradición de los ancianos no está al nivel de la Torá ni invalida la Torá. En Hechos 15, a todo nuevo creyente se le debe exigir que se abstengan de estrangulado y de sangre. 1 de Timoteo 4, 1, 5, la comida kasher es santificada por la palabra de Dios, Levítico 11, y por la oración. Entonces, de esta manera nosotros
estamos enseñándoles a todas las personas lo que es santo y lo que es profano, lo que es kadosh, lo que es hol. Y estamos enseñando lo que es tahor y lo que es tamé, lo que es puro, impuro y puro. Conclusión de todo, acerquémonos a Hashem con santidad y honra para que no nos pase lo que les pasó a los hijos de Aarón, con sabiduría, para poder separar lo santo de lo profano, lo inmundo de lo puro. Shabbat Shalom, los amo con todo mi corazón y que sea edificante esta palabra para la vida de todos, que sea esclarecedora. En el nombre de Yeshua. Amén.